¿Cuál es el papel de los grupos pequeños en el desarrollo de amistades? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida esta semana del cariño aquí en el reto de hoy, día Jueves. Estamos jueves. en día jueves, sí, jueves. Estás dudando de los días. Sí, pero estamos en día jueves. Sí. Estamos en día jueves después del miércoles que pagaron, después del 14 de febrero que sacamos a nuestras esposas sin que nos hubieran pagado. Eso, y saludos a ti que ya se te acabó el dinero. Que el testimonio Con de muchos. todo cariño. Mira, estamos en esta serie llamada de Hecheros, Parces, ya no me acuerdo cómo se llama, y cuates. Y estamos hablando de amistad. Sí. Y no sé si tú podrías contarnos un poco lo que hemos visto a lo largo de la semana. Hemos visto que hay dos aspectos de la amistad, uno positivo, uno negativo. El positivo es que si tienes las amistades correctas, sí, que creo que es la clave, el hierro con hierro se aguza, dice la Biblia, entonces nos damos forma de la manera correcta. El amigo está ahí cuando tenemos una necesidad. Dice la Biblia que es como un hermano en tiempo de angustia, muy interesante, como un hermano en tiempo de angustia. Dice que es, y hay mucha relación entre filialidad y fraternidad en el Antiguo Testamento. Ser amigos y ser hermanos. Ser amigos y ser hermanos. Dice que el cordial consejo del amigo alegra el corazón de una persona. O sea, hay un montón de aspectos positivos. Y tú señalabas muy correctamente que hay algunas personas que se retraen por su personalidad y entonces les cuesta hacer amigos. Sí, por su personalidad, a veces por inseguridad, a veces por un montón de circunstancias. Yo digo, porque siempre menciono, a veces por la crianza, la forma, tus papás o tu mamá o con quien te criaste desconfiaba de todos, entonces no te metas ahí, nadie viene a la casa. Esa es otra cosa interesante. Nadie viene a la casa y tú no vas a la casa de nadie. Entonces de pronto no hay muchas... No tengo amigos, ¿verdad? Estoy solito, como decía el burro. Solito. Y entonces ahí tenés un aspecto. El otro aspecto es un aspecto, lamentablemente, un aspecto negativo, peligroso, decimos. Porque cuando las amistades son malas, son incorrectas, como estaba leyendo hace un ratito ahí en un search que me eché en este nuevo chat GPT, yo dije, hey, ¿qué dice sobre la amistad? Y dice esta inteligencia artificial, y dice lo mismo, hey, inteligente la inteligencia artificial, si son positivas son buenas, pero si son malas pueden ser tóxicas. Y si son tóxicas, te aumenta el estrés, te incide en la salud emocional, incide en tu salud física, y entonces es un desastre. Y ese mismo chat de inteligencia artificial que está ahora por todos lados, decía, por eso es tan importante escoger los amigos. Y yo pensé, qué inteligente esta inteligencia. La Biblia dice lo mismo, o sea, uno tiene que escoger los amigos de la forma correcta. De acuerdo. Ahora, en ese contexto dijimos, el lugar donde uno debería encontrar sus amigos más es en la iglesia. Hay que preferirnos los unos a los otros. Fue el pasaje que vimos en el libro de Romanos el día de ayer. Y otra vez el concepto que estás diciendo, aquí los amigos se convierten en hermanos. Aquí quizás al revés. Los que son tus hermanos deberían de convertirse en tus amigos. Somos miembros los unos de los otros. Bien interesante, porque hay una conexión espiritual ya profunda, existente, que va a durar por la eternidad. Entonces, nos llevamos bien acá, ¿verdad? O sea, tenemos al menos algunos valores similares. Quizás no todos. Y dijimos, aún dentro de la iglesia uno tiene que tener cuidado. Que sean amigos de la iglesia no equivalen, como te gusta decir a ti, a que sean buenos amigos. Que sean de Dios. Sí. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado porque la iglesia no equivale a Dios, ¿verdad? El pastor no equivale a Dios. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado que porque alguien viene a una iglesia, y fíjate que eso es especialmente clave, creo yo, entre más joven eres. De alguna forma, o sea que nosotros dos ya no tenemos problemas con eso, es de alguna manera cuando uno está creciendo, conecta la persona con el entorno, bien fácil, ¿verdad? Entonces tú decís, fulano de tal trabaja en tal corporación, ha de ser una persona bien culta. A saber, esa es la verdad, no sabemos, ¿verdad? Y fulano de tal es catedrático universitario. Entonces él ha de ser una persona muy correcta. No sé realmente. Y entonces fulano de tal trabaja en el gobierno. Bueno, no sé qué piensan, ¿verdad? Hay muy buenas personas que trabajan en el gobierno. Sí, claro. Pero tú decís, fulano de tal va a la iglesia
iglesia. Entonces, ese correcto y espiritual. Ha de ser santo y espiritual, y desayunó con Jesús hoy en la mañana. Y no, para nada. Uno tiene que tener mucho cuidado. Ser selectivo, decimos, pero no ser selectivo socialmente, sino selectivo en cuanto a la calidad de persona, que es respecto de lo que la Biblia, que es nuestra referencia, dice. Ahora, yo quisiera platicarte otro aspecto. Hay un pasaje en Proverbios, déjame ver porque no lo tengo en la mente aquí rápidamente, dónde es la cita, pero es uno de los pasajes que más le gustan a mi esposa. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. Sí. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado. Si tú sos demasiado rápido, si eres hermético, es un problema. Es malo. Pero si sos una puerta abierta, es un problema. Es malo también. Ok. Yo quiero platicarte de otro ángulo de la misma realidad. Yo creo que ahora hemos dicho a la gente, hey, como creyente, yo ser parte de una iglesia, debo mostrarme amigo ahí en ese contexto. Creo que en las iglesias tenemos responsabilidad también. Sabes que, otra vez estadística que hemos visto antes, el 90 o más del 90% de las iglesias tienen 100 personas o menos. En el mundo. Más del 90% de las iglesias en el planeta, sí, estoy de acuerdo. Que la gran mayor parte de iglesias son pequeñas. Relativamente pequeñas. Son comunidades relativamente pequeñas. En una comunidad relativamente pequeña es menos necesario crear estructuras para que todos se conozcan. Porque todos se conocen naturalmente. Naturalmente. Y cuando falta alguien, todo el mundo sabe. Todo se da cuenta. Y todo el mundo sabe que la hermana aquella se queda dormida en el culto. Y que a fulano de tal le gusta, yo no sé, Marcos Witt. Entonces, la otra chica, el otro muchacho. Pero una realidad es que cuando la iglesia pasa de ahí, aún en esas iglesias de 100 personas, pero cuando la iglesia pasa de ahí, 300, 500, 1000, 2000 personas, es necesario, me gusta ese concepto, que la iglesia entre más grande se hace, se haga más pequeña para ti. Para ti. Entonces, creo que la iglesia tiene alguna responsabilidad en tratar de crear a esas pequeñas comunidades. Le llamamos grupos pequeños, nosotros GPS. A veces son los ministerios que pueden decir, yo conozco estos 6, 7, 10, 12, 15, con los cuales yo pues practico todo eso de los unos a los otros. Yo sé que hay otro círculo después donde yo tengo algunos conocidos, pero este es mi Y luego está Facebook. No, Facebook estaría como 5 círculos después. Pero hay uno que, o sea, si tú ves que este hermano es de tu misma iglesia y que anda, en el caso de nosotros, que teníamos antes un sticker en el vehículo del puente, entonces, hey, saludas ahí en el de vehículo a vehículo, aunque no lo conoces, pero decís, este está identificado que es de la iglesia. Pero hablando de la responsabilidad de la iglesia por tener... O los niños cuando están en el súper, el niño dice, ese va a la iglesia. Ese va a la iglesia. Ella va a la iglesia, ella va a la iglesia. Sí, es tu mamá. Qué bárbaro. Mira, yo creo que... El pastor. Es el pastor. La iglesia tiene una responsabilidad de eso. ¿Qué pensaste de todo esto? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que... y entiendo la palabra responsabilidad porque habiendo pasado por ser pastor de una iglesia durante tantos años, entiendo que hay mucho trabajo en la creación de una estructura que sea sana, porque una estructura, una iglesia puede fácilmente echarse a perder, pero que sea sana para lograr los propósitos con los cuales nació, ¿verdad? Y en el caso de una estructura de grupos pequeños, en algunas, porque cada iglesia es diferente, ¿verdad? En algunos son las unidades de enseñanza, ahí se enseña la Biblia, ¿verdad? O en otros son las unidades de oración, ¿verdad? Y ahí los grupos son para orar. Y en algunos son, yo no sé, ¿verdad? En algunos son las células de evangelismo, y es posible. Pero cuando una iglesia dice, nosotros necesitamos tener comunión, como tú estás diciendo, y no podemos tener comunión en los cultos porque las 300 o 400 personas que vienen acá es imposible que sean amigas, y que en el servicio que tienen que salir rápidamente y el agua está hirviendo, dejaste los frijoles en la olla, no sé lo que sea. Entonces la iglesia tiene que tomar mucho trabajo para formar los líderes, para formar las estructuras, para darle mantenimiento a las estructuras y luego para
proveer el rumbo y la sanidad para que esa estructura no se desmostole. Tremendo, porque eso que estás diciendo, que quizás es el aspecto que puede ser negativo, y lo cual hace que a muchos líderes de iglesia no les guste, es porque pierden el control de lo que puede estar pasando. Pero fíjate que sí, porque de pronto estos también, si son mal manejados, se convierten en centros de chismes y de otras cosas. Pero creo que es importante este pasaje que mencionamos ayer, de Hechos capítulo 2, que dice, en el templo y por las casas. Sí. Okay. En el templo, la gente cuando oye esa expresión piensan que es como para nosotros. Y yo recuerdo hace años David Wadrock nos explicaba, en el templo para los cristianos, porque esa es la iglesia de Jerusalén, que tiene muy buena comunidad, eso es lo que vemos. En el templo, algunos creen que es como para nosotros, adentro del templo, pero dicen, no, adentro del templo había una ceremonia judía, que no eran aceptados los cristianos ahí. Entonces, en las afueras del templo, en los atrios, se reunían los cristianos en el templo y por las casas. Entonces, ahí dice, partían el pan con alegría. Fíjate, qué tremendo. A lo que hablamos ayer de comer, la parte de alegría. Porque yo sé que tú dijiste casas de estudio bíblico, casas de oración, pero yo lo que veo ahí es que esas no eran necesariamente, en ese sentido, casas donde solo era para ir a orar por esa razón, para ir a oír un estudio. Por esa razón, en el caso de Villanueva, nuestros grupos pequeños tienen el propósito principal, que aunque hay oración y hay Biblia siempre y todo hay Biblia. Lo demás, siempre hay Biblia, lo que queremos es crear pequeñas comunidades y que haya este apoyo del cual hemos estado hablando estos días, esa amistad, ¿verdad? Y yo lo he visto a través de los años, la cantidad de ocasiones en las cuales alguien, cuando el grupo está liderado bien y es saludable. Y el grupo es saludable, entonces alguien tiene una necesidad y desde apoyo en oración hasta te cuido al niño, hasta aquí hay algo de plata, hasta lo que necesitas un vehículo, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte de cuidado. Un vehículo para llevar a alguien, ¿no? Que le van a comprar entre todo el vehículo. Pues ojalá, ¿verdad? Ojalá. No, necesita un vehículo en la crisis. Yo creo que esa parte creo que es importantísimo. Yo te decía hace un rato que hay iglesias que esas son las razones por las cuales se forman los grupos. Nosotros tomamos la decisión hace años de que los grupos fueron de cuidado pastoral, de conexión, de comunión los unos con los otros, y funciona muy bien. El caso de Villanueva, quizás te cuento aquí rápido, porque algunos que no son de Villanueva, tenemos varios grupos. Tenemos los grupos de mujeres específicamente que se llaman Cuidando de Ti, porque hasta el nombre está muy bonito. Cuidando de Ti. Están los círculos de vida, son pequeñas comunidades, 20 personas a lo mucho, donde la palabra vida es un acróstico, velar por las personas, interesarse en ellos, dedicarles tiempo, auxiliarles en momentos de crisis, y es una pequeña comunidad. Hay grupos de hombres, hay grupos de parejas. Los grupos de hombres cuestan más, porque a los hombres les cuesta más reunirse así. Pero son más grandes. Los grupos de hombres yo veo que son más grandes, más robustos. Hay más comida. Hay comida, comida. No hay comida, en inglés le dicen finger food. No hay comida de comérsela así. Comida, ¿verdad? Comida. O pupusas, cualquiera de las dos. Hay grupos de jóvenes. Grupos de parejas, dijiste. Hay grupos de parejas, ¿verdad? En el cual se estudia sobre el matrimonio, pero también sobre relaciones interpersonales, los desafíos que tenemos los que estamos casados. Hay grupos de jóvenes de diferentes estructuras. Algunos son mixtos, algunos son de chicas, algunos son de chicos, dependiendo de la edad y el lugar. Creo que se me están acabando los grupos. Esos son los grupos, son los 5 tipos de grupos. Mira, y muy importante porque yo veo dos cosas. Uno es que la Biblia enseña que al ver estas comunidades, dice que la gente tenía el favor del pueblo. Y muchos se acercaban. Esa es una forma, eso sería otra cosa de nuestra forma de trabajar, pero de alguna manera creo que cada iglesia puede tener esto, que a veces la gente no está tan listo, no está tan preparado, la gente de fuera no está tan preparado para ir a la iglesia como para ir a una casa. Sí, estoy de acuerdo. Entonces es una de las puertas de entrada para la iglesia. Pero fíjate que aquí creo que es bueno recordar la razón por la cual se hace algo. O sea, ya que estás diciendo, que acabas de mencionar lo que me hace pensar. Yo he conocido iglesias que dicen, no, si es que en nuestra iglesia sí tenemos grupos pequeños. ¿Y cuáles son? ¿Cuántos hay? Hay 4, me dicen. Hay 4. Qué buenísimo, porque de alguna manera están ahora conectándose los unos con los otros, sí. ¿Y cómo son? Son miércoles, jueves y viernes. Ok, buenísimo. ¿Y tú a cuál vas? ¿A los 3? Sí. Entonces yo digo, a los 3, sí.
porque el objetivo es ir a los grupos. Como si fuera un culto más de la iglesia. Y la respuesta es no, el objetivo no es ir a los grupos. El objetivo es tener comunidad. O sea, esa es la clave. Y uno tiene un tope para la cantidad de comunidad que puede tener. Qué bueno lo que estás diciendo, porque me hace pensar en otra cosa, ya que lo dijiste. ¿Cuánto es, y esta es una pregunta frecuente, cuánto es la cantidad ideal de un grupo pequeño? ¿Qué tan pequeño puede ser el grupo pequeño? ¿Qué tan grande puede ser el grupo pequeño? Yo conozco grupos pequeños de uno. Yo te he contado esa historia, la historia de un hermano que no sé si nos oye, entonces lo voy a decir con cuidado, que dijeron cuando se comenzaron los grupos pequeños de su iglesia, dice que le dijo el pastor, mire, nosotros quisiéramos que usted tuviera un grupo pequeño. Y entonces comenzaron los grupos, pues, eran varios grupos al mismo tiempo. Entonces fíjese que al final a su casa solo 4 van a llegar. Y entonces, ok, excelente. Y puso las sillas, puso más sillas por si llegaban otros invitados. Y no... se fueron disculpando, realmente eran 2 parejas más, se fueron disculpando. Entonces le dijo a la esposa, ¿sabes qué? Le dijo, vamos a comenzar nosotros. La silla y la esposa solamente y él, pero vamos, yo voy a dar el estudio, yo preparo el estudio y yo lo voy a dar. Y se comienza a dar el estudio. Y le dice a la esposa, mira, me siento mal, me voy a ir a acostar. ¡Qué barbaridad! En serio. Y entonces ahí se acabó el grupo pequeño y nunca se tuvieron más. Mira, qué barbaridad, nos estamos riendo, pobre hermano. Ajá. A veces en los grupos pequeños hay conflicto. Claro, sí. Pero uno tiene que entender que el problema no es el grupo. No. Es el conflicto. Es la persona. Sí. Es la persona. O sea, algunos no necesita ser muy grande, porque estamos hablando del tamaño del grupo. No necesita muy grande para tener un conflicto. Steve cuenta una su historia, de estas historias que cuenta a veces, ¿verdad? El hombre que naufraga. Estamos hablando bien de los grupos pequeños. El hombre que naufraga y llega a una isla, ¿verdad? Y entonces, después de 15 años, lo encuentran y ve que hay 3 chozas. Hay 3 chozas. Entonces, en la isla dice, 3 chozas. ¿Y por qué 3 chozas? La primera choza es mi casa. Ahí yo construí esa choza para mi casa. Qué bueno, le dice. Y la segunda choza es mi iglesia. Yo tomé la decisión de construir una iglesia porque yo quería adorar a Dios. Y la otra choza, esa es la iglesia donde iba antes, pero me peleé. Él solo. Sí, algunas personas son conflictivas, ellos solos. Yo creo que un grupo, para que funcione bien, debe andar yo creo que arriba de 10 personas, es muy bueno. Creo que cuando pasa de 20 personas, dependiendo del lugar físico donde se reúnen, ya va dejando de ser pequeño. Yo conozco algunos grupos, aún en nuestra iglesia, hay un grupo que de repente me dicen, no, aquí vienen 35. No vienen todas las semanas, pero hay de tantos. Entonces yo creo que ahí pudiera desnaturalizarse. Mira, hay un escritor, que ahora no recuerdo el nombre, que dice que los grupos deben de ser entre 5 y 12, y él tiene su explicación. Dice que 12 es lo que, según estudios que él explica ahí, es como el máximo para tener una misma confianza. Entonces, por ejemplo, a Jesús, dice, Jesús tuvo 12. 12. ¿Por qué tuvo 12? Porque él era el máximo para manejar un grupo pequeño. Tiene su razonamiento así. Pero yo creo que ahí 5 a 12... Pero tú sabes que estudia algo que se llama proximetría. Proximetría es muy interesante, que es la capacidad de afectar con lo que tú decís por la distancia en la cual estás. Y hay un montón de estudios que no tienen que ver con la Biblia, tiene que ver con liderazgo y todo lo demás. Y cómo Jesús es el referente en algunos modelos de proximetría, porque realmente él sabía cómo colocarse en la barca a tanto distancia de la multitud, y él trabajaba muy bien en los grupos pequeños. Yo creo que el número 12, aunque tiene sus implicaciones teológicas, creo que es muy pensado de parte del Señor. Yo también lo creo. Entonces, un grupo pequeño es un secreto para cultivar amistades. Me gusta. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tomar la decisión de ser parte de un grupo pequeño. Ya sea que esté estructurado en tu iglesia de una forma completa, formal, institucionalizado, o ya sea que tú formes tu propio grupo pequeño. Hay grupos que se forman de manera natural, que duran durante un tiempo, algunos años. No dijimos cuánto tiempo dura un grupo, pero algunos duran bastante tiempo
tiempo y se da el caldo de cultivo para desarrollar una amistad buena, sólida, profunda, en la cual hay la inquietud espiritual de crecer juntos. Si no hay grupos pequeños en la iglesia, hay que formar uno. Pero si hay grupos pequeños, ahí hay una oportunidad para crecer en la amistad. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que consideres esto. En el templo y por las casas, convivan con alegría y sencillez de corazón. Así que te animamos. Si estás en una iglesia, si eres parte de Vida Nueva, eres más que bienvenido a cualquiera de los grupos pequeños. Pero si estás en otra iglesia y tienen grupos pequeños, pruébalo. Pruébalo. Estoy seguro que va a ser una bendición para ti. Y si no tienen grupos pequeños, quizás es el momento de comenzar uno. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.